Fernanda creía de veras que su esposo estaba esperando a que escampara para volver con la concubina. En los primeros meses de la lluvia, temió que él intentara deslizarse hasta su dormitorio y que ella iba a pasar por la vergüenza de revelarle que estaba incapacitada para la reconciliación desde el nacimiento de Amaranta Úrsula. Esa era la causa de su ansiosa correspondencia con los médicos invisibles. Interrumpida por los frecuentes desastres del correo, durante los primeros meses se supo que los trenes descarrilaban en la tormenta. Una carta de los médicos invisibles le indicó que se estaban perdiendo las suyas. Más tarde, cuando se interrumpieron los contactos con sus corresponsales ignotos, había pensado seriamente en ponerse la máscara de tigre que usó su marido en el carnaval sangriento para hacerse examinar con un nombre ficticio por los médicos de la compañía bananera. Pero una de las tantas personas que pasaban a menudo por la casa, llevando las noticias ingratas del diluvio, le había dicho que la compañía bananera estaba desmantelando sus dispensarios para llevárselos a tierras de escampada. Entonces perdió la esperanza. Se resignó a aguardar que pasara la lluvia y se normalizara el correo. Y mientras tanto se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiración, porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que quedaba en Macondo, el francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Se había aproximado a Úrsula confiando en que ella conociera algún paliativo para sus quebrantos, pero la tortuosa costumbre de no llamar a las cosas por su nombre la llevó a poner lo anterior en lo posterior y a sustituir lo parido por lo expulsado y a cambiar flujos por ardores para que todo fuera menos vergonzoso, de manera que Úrsula concluyó razonablemente que los trastornos no eran uterinos, sino intestinales, y le aconsejó que tomara en ayunas una papeleta de calomel. De no haber sido por ese padecimiento, que nada hubiera tenido de pudendo para alguien que no estuviera también enfermo de pudibundez, y de no haber sido por la pérdida de las cartas, a Fernanda no le habría importado la lluvia, porque al final de cuentas, toda su vida había sido para ella como si estuviera lloviendo. No modificó los horarios ni perdonó los ritos. Cuando todavía estaba la mesa alzada sobre ladrillos y puesta la silla sobre tablones para que los comensales no se mojaran los pies, ella seguía sirviendo con manteles de lino y vajillas chinas, y prendiendo los candelabros en la cena, porque consideraba que las calamidades no podían tomarse como pretexto para el relajamiento de las costumbres. Nadie había vuelto a asomarse a la calle. Si de Fernanda hubiera dependido, no habrían vuelto a hacerlo jamás. No solo desde que empezó a llover, sino desde mucho antes, puesto que ella consideraba que las puertas se habían inventado para cerrarlas, y que la curiosidad por lo que ocurría en la calle era cosa de rameras. Sin embargo, ella fue la primera en asomarse cuando avisaron que estaba pasando el entierro del coronel Jarineldo Márquez. Aunque lo vio desde entonces por la ventana entreabierta, la dejó en tal estado de aflicción que durante mucho tiempo estuvo arrepintiéndose de su debilidad. No había podido concebirse un cortejo más desolado. Habían puesto el ataúd en una carreta de bueyes, sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano. Pero la presión de la lluvia era tan intensa y las calles estaban tan empantanadas que a cada paso se atollaban las ruedas y el cobertizo estaba a punto de desbaratarse. Los chorros de agua triste que caían sobre el ataúd iban ensopando la bandera que le habían puesto encima, y que era en realidad la bandera sucia de sangre y de pólvora, repudiada por los veteranos más dignos. Sobre el ataúd habían puesto también el sable con borlas de cobre y seda, el mismo que el coronel Jarineldo Márquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme en el costurero de Amaranta. Detrás de la carreta, algunos descalzos, y todos con los pantalones a media pierna, chapaleaban en el fango los últimos sobrevivientes de la capitulación de Neerlandia, llevando en una mano el bastón de carreto y en la otra una corona de flores de papel descoloridas por la lluvia. Aparecieron como una visión irreal en la calle que todavía llevaba el nombre del coronel Aureliano Buendía, y que todos miraron a la casa al pasar y doblaron por la esquina de la plaza, donde tuvieron que pedir ayuda para sacar la carreta atascada. Úrsula se había hecho llevar a la puerta por Santa Sofía de la Piedad. Siguió con tanta atención las peripecias del entierro que nadie dudó de que en realidad lo estaba viendo.
sobre todo porque su alzada mano de arcángel anunciador se movía con los cabeceos de la carreta. «Adiós, Genineldo, hijo mío», gritó. «Salúdame a mi gente y dile que nos vemos cuando escampe». Aureliano II la ayudó a volver a la cama y con la misma informalidad con que la trataba siempre, le preguntó el significado de su despedida. «Es verdad», dijo ella, «nada más estoy esperando a que pase la lluvia para morirme». El estado de las calles alarmó a Aureliano II, tardíamente preocupado por la suerte de sus animales. Se echó encima un lienzo encerado y se fue a casa de Petracotes. La encontró en el patio con el agua a la cintura, tratando de desencallar el cadáver de un caballo. Aureliano II la ayudó con una tranca y el enorme cuerpo tumefacto dio una vuelta de campana y fue arrastrado por el torrente de barro líquido. Desde que empezó la lluvia, Petracotes no había hecho más que desembarazar su patio de animales muertos. En las primeras semanas le mandó recados a Aureliano II para que tomara providencias urgentes, y él había contestado que no había prisa, que la situación no era alarmante, que ya se pensaría en algo cuando escampara. Le mandó a decir que los potreros estaban inundando, que el ganado se fugaba hacia las tierras altas donde no había que comer, y que estaban a merced del tigre y la peste. «Ya no hay nada que hacer», contestó Aureliano II, «ya nacerán otros cuando escampe». Petracotes los había visto morir a racimadas, y apenas si se daba abasto para destazar a los que se quedaban atollados. Vio con una impotencia sorda cómo el diluvio fue exterminando sin misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como la más grande y sólida de Macondo, y de la cual no quedaba sino la pestilencia. Cuando Aureliano II decidió ir a ver lo que pasaba, solo encontró el cadáver del caballo y una mula escuálida entre los escombros de la caballeriza. Petracotes lo vio llegar sin sorpresa, sin alegría ni resentimiento, y apenas se permitió una sonrisa irónica. «A buena hora», le dijo. Estaba envejecida, en los puros huesos, y sus lanceolados ojos de animal carnívoro se habían vuelto tristes y mansos de tanto mirar la lluvia. Aureliano II se quedó más de 3 meses en su casa, no porque entonces se sintiera mejor ahí que en la de su familia, sino porque necesitó todo ese tiempo para tomar la decisión de echarse otra vez el pedazo de lienzo encerado. «No hay prisa», dijo, como había dicho en la otra casa. Esperaremos que escampe en las próximas horas». En el curso de la primera semana se fue acostumbrando a los desgastes que había hecho el tiempo y la lluvia en la salud de su concubina, y poco a poco fue viéndola como era antes, acordándose de sus desafueros jubilosos y de la fecundidad de delirio que su amor provocaba en los animales. Y en parte por amor, y en parte por interés, una noche de la segunda semana la despertó con caricias apremiantes. Petracotes no reaccionó. «Duerme tranquilo», murmuró. «Ya los tiempos no están para estas cosas». Aureliano II se vio a sí mismo en los espejos del techo. Vio la espina dorsal de Petracotes como una hilera de carretes ensartados en un mazo de nervios marchitos, y comprendió que ella tenía razón, no por los tiempos, sino por ellos mismos, que ya no estaban para esas cosas. Aureliano II regresó a la casa con sus baúles, convencido no solo de que Úrsula, sino todos los habitantes de Macondo estaban esperando a que escampara para morirse. Los había visto al pasar, sentados en las salas, con la mirada absorta y los brazos cruzados, sintiendo transcurrir un tiempo entero, un tiempo sin desbravar, porque era inútil dividirlo en meses y en años, y los días en horas, cuando no podía hacerse nada más que contemplar la lluvia. Los niños recibieron alborozados a Aureliano II, quien volvió a tocar para ellos el acordeón asmático, pero el concierto no les llamó tanto la atención como las sesiones enciclopédicas, de modo que otra vez volvieron a reunirse en el dormitorio de Meme, donde la imaginación de Aureliano II convirtió el dirigible en un elefante volador que buscaba un sitio para dormir entre las nubes. En cierta ocasión encontró un hombre de a caballo que, a pesar de su atuendo exótico, conservaba un aire familiar, y después de mucho examinarlo, llegó a la conclusión de que era un retrato del coronel Aureliano Buendía. Se lo mostró a Fernanda,
y también ella admitió el parecido del jinete, no solo con el coronel, sino con todos los miembros de la familia, aunque en verdad era un guerrero tártaro. Así se le fue pasando el tiempo entre el coloso de Rodas y los encantadores de serpientes, hasta que su esposa le anunció que no quedaban más de 6 kilos de carne salada y un saco de arroz en el granero. ¿Y ahora qué quieres que haga?, preguntó él. Yo no sé. Eso es asunto de hombres, contestó Fernanda. Bueno, dijo Aureliano II, algo se hará cuando escampe. Siguió más interesado en la enciclopedia que en el problema doméstico, aun cuando tuvo que conformarse con una piltrafa y un poco de arroz en el almuerzo. Ahora es imposible hacer nada, decía, no puede llover toda la vida. Y mientras más largas le daba las urgencias del granero, más intensa se iba haciendo la indignación de Fernanda, hasta que sus protestas eventuales, sus desahogos poco frecuentes, se desbordaron en un torrente incontenible desatado, que empezó una mañana como el monótono bordón de una guitarra, y que a medida que avanzaba el día, fue subiendo de tono, cada vez más rico, más espléndido. Aureliano II no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente, después del desayuno, cuando se sintió aturdido por un abejorreo que entonces era más fluido y más alto que el rumor de la lluvia. Y era Fernanda, que se paseaba por toda la casa, doliéndose de que le hubieran educado como una reina, para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran los panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riñones tratando de mantener a flote un hogar emparapetado con alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y tanto que corregir desde que amanecía Dios hasta la hora de acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vidrio, y sin embargo, nadie le había dicho nunca, «Buenos días, Fernanda, ¿qué tal noche pasaste, Fernanda?», ni le habían preguntado, aunque fuera por cortesía, por qué estaba tan pálida, ni por qué despertaba con esas ojeras de violeta, a pesar de que ella no lo esperaba, por supuesto, que aquello saliera del resto de una familia que al fin y al cabo la había tenido siempre como un estorbo, como el trapito de bajar la olla, como un monigote pintado en la pared, y que siempre andaban desbarrando contra ella por los rincones, llamándola santurrona, llamándola farisea, llamándola lagarta, y hasta Amaranta, que en paz descanse, había dicho de viva voz que ella era de las que confundían el recto con las témporas. Bendito sea Dios, qué palabras, y ella había aguantado todo con resignación por las intenciones del Santo Padre, pero no había podido soportar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrir las puertas a una cachaca. Imagínense, una cachaca mandona, válgame Dios, una cachaca hija de la mala saliva, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar trabajadores. Dígame usted, y se refería nada menos que a ella, a la hijada del duque de Alba, una dama con tanta alcurnia que le revolvía el hígado a las esposas de los presidentes. Una fijodalga de sangre, como ella, que tenía el derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares, y que era el único mortal en este pueblo de bastardos que no se sentía emberenjenado frente a 16 cubiertos, para que luego el adúltero de su marido dijera muerto de risa que tantas cucharas y tenedores y tantos cuchillos y cucharitas no eran cosa de cristianos, sino de 100 pies. Y la única que podía determinar a ojos cerrados cuándo se servía el vino blanco y de qué lado y en qué copa, y cuándo se servía el vino rojo y de qué lado y en qué copa. Y no como la montuna de Amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco se servía de día y el vino rojo se servía de noche. Y la única en todo el litoral que podía vanagloriarse de no haber hecho del cuerpo sino en vacinillas de oro, para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de masón de dónde había merecido ese privilegio, si era que ella no cagaba mierda sino astromelias. Imagínense, con esas palabras, y para que Renata, su propia hija, que por indiscreción había visto sus aguas mayores en el dormitorio, contestara que de verdad la vacinilla era de mucho oro y de mucha heráldica, pero que lo que tenía dentro era pura mierda. Mierda física, y peor todavía que las otras mierdas, porque era mierda de cachaca. Imagínense, su propia hija. De modo que nunca se había hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco más de consideración de parte de su esposo, puesto que bien o mal era su cónyuge de sacramento, su autor,
su legítimo perjudicador, que se echó encima por voluntad libre y soberana la grave responsabilidad de sacarla del solar paterno, donde nunca se privó ni se dolió de nada, donde tejía palmas fúnebres por gusto de entretenimiento, puesto que su padrino había mandado una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el acre, solo para decir que las manos de su ahijada no estaban hechas para menesteres de este mundo. Como no fuera a tocar el clavicordio, y sin embargo, el insensato de su marido la había sacado de su casa con todas las admoniciones y advertencias, y le había llevado a aquella paila de infierno donde no se podía respirar de calor. Y antes de que ella acabara de guardar sus dietas de Pentecostés, ya se había ido con sus baúles trashumantes y su acordeón de perdulario a holgar en adulterio con una desdichada a quien bastaba con verle las nalgas. Bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle menear las nalgas de potranca para adivinar que era una todo lo contrario de ella, que era una dama en el palacio, o en la posilga, o en la mesa, o en la cama, una dama de nación, temerosa de Dios, obediente de sus leyes y sumisa a sus designios, y con quien no podía hacer, por supuesto, las maromas y vagabundinas que hacía con la otra, que por supuesto se prestaba a todo, como las matronas francesas. Y peor aún, pensándolo bien, porque éstas al menos tenían la honradez de poner un foco colorado en la puerta. Semejantes porquerías, imagínense, ni más faltaba, y con la hija única y bien amada de doña Renata Argote y don Fernando del Carpio. Y sobre todo de por supuesto, un santo varón, un cristiano de los grandes, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la piel tersa como raso de novia, y con los ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas. Eso sí no es cierto, la interrumpió Aureliano II. Cuando lo trajeron, ya apestaba. Había tenido la paciencia de escucharla un día entero, hasta sorprenderla en una falta. Fernanda no le hizo caso, pero bajó la voz. Esa noche, durante la cena, el exasperante zumbido de la cantaleta había derrotado el rumor de la lluvia. Aureliano II comió muy poco, con la cabeza baja, y se retiró temprano al dormitorio. En el desayuno del día siguiente, Fernanda estaba trémula, con un aspecto de haber dormido mal, y parecía desahogada por completo de sus rencores. Sin embargo, cuando su marido preguntó si no sería posible comerse un huevo tibio, ella no contestó, simplemente que desde la semana anterior se habían acabado los huevos, sino que elaboró una virulenta diatriba con los hombres que se pasaban el tiempo adorándose el ombligo y luego tenían la cachaza de pedir hígados con alondra en la mesa. Aureliano II se llevó a los niños a ver la enciclopedia, como siempre, y Fernanda fingió poner orden en el dormitorio de Meme, solo para que él la oyera murmurar que, por supuesto, se necesitaba tener la cara dura para decirles a los pobres inocentes que el coronel Aureliano Buendía estaba retratado en la enciclopedia. En la tarde, mientras los niños hacían la siesta, Aureliano II se sentó en el corredor, y hasta allá lo persiguió Fernanda, provocándolo, atormentándolo, girando en torno de él con su implacable zumbido de moscardón, diciendo que, por supuesto, mientras ya no quedaban más que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultán de Persia a contemplar la lluvia, porque no era más que eso, un mampolón, un mantenido, un bueno para nada, más flojo que el algodón de borla, acostumbrado a vivir de las mujeres y convencido de que se había casado con la esposa de Jonás, que se quedó tan tranquila con el cuento de la ballena. Aureliano II la oyó más de 2 horas impasible, como si fuera sordo. No la interrumpió hasta muy avanzada la tarde, cuando no pudo soportar más la resonancia de bombo que le atormentaba la cabeza. «Cállate ya, por favor», suplicó. Fernanda, por el contrario, levantó el tono. «No tengo por qué callarme», dijo. «El que no quiera oírme, que se vaya». Entonces Aureliano II perdió el dominio. Se incorporó sin prisa, como si solo pensara estirar los huesos, y con una furia perfectamente regulada y metódica, fue agarrando uno tras otro los tiestos de begonias, las macetas de helechos, los potes de orégano, y uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asustó, pues en realidad no había tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda fuerza interior de la cantaleta, pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificación. Embriagado por el torrente incontenible en el desahogo, Aureliano II rompió el cristal de la vidriera
y una por una, y sin apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso. Sistemático, sereno, con la misma parsimonia con que había empapelado la casa de billetes, fue rompiendo luego contra las paredes de la cristalería de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de las doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados, y todo cuanto era rompible, desde la sala hasta el granero. Y terminó con la tinaja de la cocina, que se reventó en el centro del patio con una explosión profunda. Luego se lavó las manos, se echó encima el lienzo encerado, y antes de medianoche volvió con unos tiesos colgados de carne salada, varios sacos de arroz y maíz con gorgojo, y unos desmirrados racimos de plátanos. Desde entonces no volvieron a faltar las cosas de comer. Amaranta Úrsula y el pequeño Aureliano habían de recordar el diluvio como una época feliz. A pesar del rigor de Fernanda, chapaleaban en los pantanos del patio, cazaban lagartos para descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa, echándole polvo de alas de mariposas en los descuidos de Santa Sofía de la Piedad. Úrsula era su juguete más entretenido. La tuvieron por una gran muñeca decrépita que llevaban y traían por los rincones, disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con hollín y achiote. Y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos, como le hacían a los sapos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto alborozo como sus desvaríos. En efecto, algo debió ocurrir en su cerebro en el tercer año de lluvia, porque poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad, y confundía el tiempo actual con épocas remotas de su vida, hasta el punto en que en una ocasión pasó 3 días llorando sin consuelo por la muerte de Petronila Iguarán, su bisabuela, enterrada hace más de un siglo. Se hundió en un estado de confusión tan disparatado que creía que el pequeño Aureliano era su hijo el coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo, y que el José Arcadio, que estaba entonces en el seminario, era el primogénito que se fue con los gitanos. Tanto habló de la familia que los niños aprendieron a organizarle visitas imaginarias, con seres que no solo habían muerto desde hace mucho tiempo, sino que habían existido en épocas distintas. Sentada en la cama, con el pelo cubierto de ceniza y la cara tapada con un pañuelo rojo, Úrsula era feliz en medio de la parentela irreal que los niños describían sin omisión de detalles, como si de verdad la hubieran conocido. Úrsula conversaba con sus antepasados sobre acontecimientos anteriores a su propia existencia, gozaba con las noticias que le daban y lloraba con ellos por muertos mucho más recientes que los mismos contertulios. Los niños no tardaron en advertir que en el curso de esas visitas fantasmales, Úrsula planteaba siempre una pregunta destinada a establecer quién era el que había llevado a la casa durante la guerra un San José de yeso de tamaño natural, para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Fue así como Aureliano II se acordó de la fortuna enterrada en algún lugar que solo Úrsula conocía. Pero fueron inútiles las preguntas y las maniobras astutas que se le ocurrieron, porque en los laberintos de su desvarío, ella parecía conservar un margen de lucidez para defender aquel secreto, que solo había de revelar a quien demostrara ser el verdadero dueño del oro sepultado. Era tan hábil y tan estricta que cuando Aureliano II instruyó a uno de sus compañeros de parranda para que se hiciera pasar por el propietario de la fortuna, ella lo enredó con un interrogatorio minucioso y sembrado de trampas sutiles.